Empezamos la segunda temporada con la mítica escena donde Betty se despide de Armando después de recibir los papeles del divorcio, pero al final esta se arrepiente y arroja los papeles al mar, mientras grita el nombre del amor de su vida solo para abrazarse y darle un profundo beso al Dr. Papito. Al día siguiente vemos que Armando y Betty se han reconciliado plenamente y pasaron la noche juntos, pero en ese momento llega Camila a tocar la puerta del hotel de su mamá, ya que vino para acompañarla en su fiesta de divorcio sin saber que su madre ya se había reconciliado con su papá, así que para ocultar esta situación Betty decide esconder a Armando en el balcón de su habitación mientras ella y Mila se alistan para la fiesta. En Ecomoda vemos algo impactante y es que la peliteñida se ha realizado una prueba de embarazo y resultó positiva, es decir, ahora sí está embarazada de a de veras y no es mentira como en la temporada pasada, y es tanta la emoción que esta se termina desmayando y es auxiliada por el cuartel de las feas, y tal parece que el padre no es otro que Nicolás Mora, o eso parece al menos. Ahora se recorre el chisme del embarazo de Patricia por los pasillos de Ecomoda, y hablando de chismes vemos que ahora María regresa a la empresa, aunque no como empleada, sino como una simple visita, y durante su estadía le presume a Berta que ahora está ganando miles de dólares mensuales, quién sabe cómo. Volvemos a Cartagena y vemos a Betty y a Mila en una cena al aire libre en la noche, cuando Betty recibe una llamada de Nicolás comunicándole que será padre, lo que desconcierta a nuestra presidenta fea, pero no más que el hecho de que Armando está vigilándola en la cena justo detrás de Mila. Es así que Betty cuelga la llamada rápidamente y va a hablar con Armando para evitar que se exponga demasiado y no hacerle problemas con Mila. Las mujeres Pinzón regresan de Cartagena y se reúnen con Don Hermes, quien a su vez conversaba con Nicolás, ya que este le pedía que fuera su padrino en su próxima boda con Patricia. Así es, nuestro anciano Microlax se nos va a comprometer con Patricia, por lo que Don Hermes acepta, pero solo si es por la iglesia, aunque en el fondo ni a él, ni a Betty, ni a Mila les gusta la idea de que el Microlax se vaya a comprometer con Patricia. El comité ejecutivo es citado en una importante reunión para discutir el tema de las finanzas de Ecomoda, y ya solo falta la presencia de Don Pascual, el propietario de las bodegas de la empresa, quien no viene solo, ya que lo acompañan Ignacio y Majo, sus asesores, y durante la junta Ignacio revela que el mero dueño de las bodegas de Ecomoda es él, ya que Don Pascual es solo su socio, lo que enfurece a Armando, ya que él le vendió las bodegas en confianza, y entre tanto todos llegan al menos a un acuerdo entre tanto pleito, y es que la única solución para evitar que Ecomoda sea liquidada es pagar las deudas y pagar los sueldos de los trabajadores, y para ello es necesario conseguir un nuevo inversionista que esté dispuesto a soltar una gran cantidad de capital en una empresa que está en serios problemas, lo que será sumamente difícil. Betty decide darse un respiro y habla con Esteban sobre su preocupación de estarle mintiendo a Mila sobre las cosas con su papá, y este trata de consolarla diciéndole que Mila tarde o temprano tendrá que entender las cosas que pasaron en el pasado de sus padres y entender que las consecuencias de eso residen solamente en ellos. Mila tiene una conversación con Jeff, ya que ella está segura de que Jeff solo está jugando con ella, ya que le coquetea demasiado a la vez que siga saliendo con su actual novia la negra, e incluso se van a vivir juntos, o bueno, se planean ir a vivir juntos, ya que Jeff le dice a Mila que simplemente es un acuerdo y no se irán a vivir como pareja, sino que simplemente serán como roomies. Esto molesta muchísimo a Mila, quien decide darle el avionazo a Jeff, y aunque este trata de detenerla, le resulta imposible. Es así que Mila va a hablar con Betty sobre su sentir con Jeff, y Betty se le escapa a decir que estuvo con un hombre en Cartagena. Cuando Mila trata de sacar a la sopa de quién fue, son interrumpidas por Esteban, quien confiesa ser él con quien estaba Betty en Cartagena, y no pasan ni 2 horas y este chisme recorre todos los pasillos de la empresa y llega a oídos de Don Armando por parte de Gutiérrez, lo que naturalmente hace que le hierva la sangre. Armando confronta a Betty sobre ese chisme de que ella estuvo con Esteban, y esta le dice que fue pura mentira para evitar decirle la verdad a Mila sobre su reconciliación, pero tan pronto como pueda le dirá la verdad, y le pide a Armando mantener el secreto al menos por un tiempo, y a cambio Betty le dará todo su amor, lo que hace que el Dr. Papito acepte sin rechistar. Han pasado un par de semanas y vemos que ahora Ecomoda está organizando una boda para Nicolás y Patricia, aunque algunos invitados como Mila y Don Hermes siguen aconsejando a Nicolás en pensar bien si casarse o no, ya que podría resultar que este bebé ni siquiera sea suyo, pero Nicolás está decidido a casarse, que por cierto Don Hermes no terminó siendo el padrino de boda, ya que al final la madrina terminará siendo Marcela a solicitud de Patricia. Patricia se prueba el vestido que Hugo le diseñó para su boda, y durante su modelaje Marcela y Huguito le preguntan cómo se siente de saber que se casará con el pelmazo de Nicolás, y esta le dice muy sinceramente que le gusta la idea de casarse, ser feliz y ser mamá, aunque momentos después recupera su verdadero yo al saber que se terminará conformando con el desgraciado de Nicolás. Maro cita a Armando en su departamento para hablar respecto a Ecomoda, ya que Maro busca pasarlo al lado oscuro, pero Armando deja bien en claro su posición en la empresa, así como también le agradece infinitamente a Maro por todo, sobre todo por evitar que siga en la cárcel, pero él no puede traicionar a Betty, cosa que le extraña a Maro, ya que se supone que Betty ya es su ex, pero Armando trata de ocultar la mentira y responde que aunque sea su ex sigue siendo la madre de su hija, además de no querer cagarla más con Mila, así que Majo le dice que piense bien las cosas y que piense en qué bando va a estar, ya que
que ella sí tiene interés en él, pero no le gustaría que lo termine arruinando. La boda oficialmente comenzó y agárrense, porque en plena misa aparece alguien que parece ser un monje tibetano, que no es monje ni es tibetano, sino que se trata de Freddy Stewart Contreras, quien impresiona a todos con su vestimenta de monje, y tras esto, el padrecito lleva a cabo el "si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre", y Nicolás y Patricia sellan su matrimonio con un beso pasional, y es entonces que empieza el desmadre y los cumbiones, y minutos después un señor le lleva un paquete a Patricia, el cual resulta ser las cenizas de Don Pachito, su último esposo. Entre los cumbiones tenemos un acercamiento entre Aura María y Freddy, y vemos que Aura María trata de conquistar otra vez a su grillito, pero al grillito le molesta que lo llamen como un insecto, y sorpresivamente vemos a Berta tirarle la onda a Freddy, ya que al parecer ser monje tibetano lo puso más mamado y lo volvió medio interesante, y Berta quiere que la detone, lo que le molesta mucho a Aura María, ya que Freddy no la pela. En medio de toda la fiesta y el baile, Patricia se dispone a arrojar el ramo de flores para las solteras, y quien lo termina atrapando es Betty, quien está acompañada de Esteban, y para acabarla de chingar llega Armando justo cuando todos están bien juntitos, sobre todo Betty y Esteban, incomodando a todos los invitados. Pero si creías que esto se puso incómodo con solamente Armando, agárrate, porque luego de esto aparece Mario Calderón, quien se supone fue despedido por Betty en la temporada pasada, pero asimismo fue recontratado por Ignacio y su equipo para jugar de su lado como asesor, y en ese mismo momento aparece el Team Nacho completo y convocan una junta en ese mismo instante, ya que dicen que Comoda no es salón de fiestas para andar haciendo bodas ahí, deteniendo así la fiesta de Nicolás y Patty. En la nueva junta directiva, Majo advierte que la fiscalía está metiendo presión para poder proceder el caso de defraudación fiscal de Comoda en manos de Armando, así como también la intendencia de la Cámara de Comercio, quien busca reestructurar toda Comoda para buscar liquidarla y poder pagar todas las deudas de la empresa, lo que pone muy preocupados a los directivos. Y como es normal, afuera de la sala de juntas tenemos al cuartel de las feas y a los extras escuchando el chisme bien a gusto, hasta que son interrumpidos por un hombre que pregunta por Hugo, el cual viene a entregarle unos papeles muy urgentes. El equipo de Nacho decide jugar su carta maestra en la junta, y es que presentan una idea para salvar a Comoda. La idea consiste en que Ignacio va a comprar acciones de Comoda con su propio capital, las suficientes para poder salvar la empresa, pero al hacerlo se convertirá en socio mayoritario, dejando sin control a la familia Mendoza Pinzón Valencia, y estos le dicen que tienen 24 horas para tomar una decisión sobre si aceptar o no la propuesta. Minutos después, Hugo va a atender al güey que lo está buscando, quien resulta ser un cobrador del banco que le entrega unos avisos de embargo, ya que a Hugo al parecer también le está afectando la crisis de la empresa, y el banco busca embargar su casa, carro e incluso sus diseños, por lo que Hugo le pide al cobrador que no le diga nada de esto a nadie, ya que no quiere que nadie se entere que tiene problemas económicos. Aunque para su infortunio, Mario Calderón escucha toda la plática y parece que usará esta información para algo importante. Esa noche, Patricia y Nicolás van a festejar su noche de bodas, pero Patricia se molesta ya que el hotel al que la llevó Nicolás parece de clase baja, y encima el Microlax quiere detonar a Patricia por su luna de miel, y esta le dice que no habrá delicioso, ya que deben pensar en su bebé y que puede ser embarazo de alto riesgo y muchas cosas, lo que es puro cuento, ya que simplemente lo está castigando por no llevarla a un hotel más caro. Y ya al final vemos a Armando y Betty conversar sobre si deberían aceptar o no la propuesta de Ignacio o buscar alguna otra alternativa, aunque eso signifique que los trabajadores se la van a seguir pelando, y Betty, totalmente indecisa, no sabe qué hacer, pero Armando le pregunta si ella aún confía en él, ya que tal vez él tenga una idea que pueda servir y sea de utilidad para Comoda. Armando una vez más busca a Betty para hablar con ella respecto al último incidente que tuvieron, pero Betty sigue mostrándose renuente a seguir con él, y le aclara que ya no siente lo más mínimo por él, y que ellos ya están divorciados, al menos en el sentido moral, lo que enfurece a Armando ya que volvió a donde empezó, pero parece que esta vez sí tendrá algo de dignidad, y le dice a Betty que haga lo que quiera, mientras este toma sus últimas cosas de su oficina, solo para que al momento aparezca Majo, a la vez que Betty los deja a solas, mientras que Majo trata de comunicarle a Armando que tomó una decisión, la cual es cederle el 20% de sus acciones de Comoda, pero a Armando simplemente no le importa y se centra en guardar sus cosas, sin darse cuenta de que Majo toma las llaves de su departamento y se va de la oficina. Luego de esto vemos que Armando está tramando un plan consistente en hablar con el señor Jorge Serrano, que es uno de los hombres más importantes de la industria de la moda europea, un auténtico holding de la moda como lo refieren ellos, y dado que Armando se entera que estará un par de días en Bogotá, planea armar un negocio con él para traer a Comoda el capital que necesita para revivir, para acto seguido tomar sus cosas y abandonar la empresa. Y hablando de Comoda, más tarde ese mismo día vemos al Team Nacho y al Team Betty teniendo un debate sobre cómo deberán administrar las oficinas y el edificio de Comoda, ya que como ahora van a convivir dos empresas dentro de un mismo edificio, será necesario reestructurar todo el diagrama organizacional,
aunque claro, mantendrán algunos lugares de uso neutral como la sala de juntas. Y por cierto, no habría sido esto posible sin la disposición del accionista mayoritario, que no podría ser otro que el papero Pascual. En su oficina, Hugo conversa con Ignacio sobre la llegada de Jorge Serrano, el mismo a quien Armando planea proponerle un negocio, a quien ahora Hugo plantea a Ignacio agendar una cita con él y caerle esa misma noche para poder cerrar un acuerdo en su favor, cosa que le interesa muchísimo a Ignacio, quien acepta la idea de Hugo. Esa noche, Armando y Freddy acuden al hotel donde se hospeda Jorge para hablar con él, pero los guardias le impiden el paso ya que no aparecen en la lista de gente con acceso, y aunque el dúo de infiltrados trata de convencer a los guardias, se ven forzados a esconderse rápidamente, ya que detrás de ellos venían llegando Hugo e Ignacio, a quienes sí les permitieron el acceso, lo que enfurece y preocupa mucho a Armando de que les vayan a ganar el negocio. En casa de Nicolás, vemos que este se ha llevado a vivir a casa de su difunta madre a Patricia, quien no está para nada cómoda con la vivienda y le exige a Microlax una casa más lujosa, lo que molesta a nuestro financiero, ya que Patty le exige demasiadas obligaciones, mientras que ella no le cumple como mujer, además de negarse a hacerse las cosas respectivas del embarazo como lo sería la ecografía y el seguimiento médico para su bebé, y así que al final decide abandonar la casa de Nicolás e irse a algún hotel ella sola. Esa misma noche, Armando llega a su apartamento cansado y escucha que hay alguien cocinando, así que presupone que se trata de Betty, lo que lo alegra muchísimo, solo para darse cuenta que se trataba de Majo, quien nuevamente trata de seducirlo, aunque Armando se encuentra furioso de que ella haya entrado a su apartamento sin permiso, lo que termina por culminar la paciencia de Majo, quien se va indignada de casa de Armando, no sin antes tomar sus llaves una vez más y dejarlo encerrado en su casa. Por su parte, vemos también que Pascual siguió a Marcela hasta su casa, ya que pretende invitarla a una cita que promete ser inolvidable, y sorprendentemente Marcela acepta acompañarlo. A la vez de esto en Ecomoda vemos a Betty interactuar con Esteban, diciéndole que agradece mucho todo lo que hace por ella y que está en deuda con él por su lealtad, a lo que Esteban le dice que no está en deuda con él y se acerca para besar a Betty, solo para que ésta le termine devolviendo el beso de manera pasional. Esa noche de urgencia, Armando llama de emergencia a Freddy para que éste lo auxiliara a salir de su apartamento, ya que deben intentar hablar con Jorge Serrano por última vez antes de que se vaya de Bogotá, así que Freddy destraba la puerta de la casa de Armando y ambos se van rápidamente al hotel de Jorge. Mientras tanto, en el hotel vemos que Hugo e Ignacio ya conocieron a Jorge y le exponen su colección de diseños, la cual impresiona bastante a Jorge, pero parece que algo todavía no le convence del todo. Ahora Armando y Freddy consiguen misteriosamente entrar a la recepción del hotel y tratan de sobornar al encargado para que les permita ver al señor Jorge, pero este se niega, así que Armando y Freddy se ven forzados a hacerse pasar por mozos del hotel para llegar a la habitación de Jorge, y durante la farsa, el dúo de infiltrados son tomados como personal de cocina, así que hacen de cuento que traen un platillo para el señor Jorge Serrano, pero los guardias privados de Jorge nunca fueron informados de esta acción, así que les impiden el paso para verlo una vez más, y en ese momento, Armando y Freddy miran de frente a Ignacio y a Hugo, quienes van saliendo de la habitación de Jorge, y quienes por un poco más los pillan vestidos como personal del hotel, así que Armando y Freddy van a esconderse en un camión de limpieza en el estacionamiento del hotel. Y mientras tanto, Betty y Esteban tienen una rica velada en casa de Esteban esa noche, donde tienen otro encuentro íntimo una vez más, y es que parece que cada vez que se ven, Betty se enamora más y más de Armando y se enamora aún más de Esteban, al punto en que se termina entregando en cuerpo total. Pero la diversión continúa esa misma noche, ya que vemos a Pascual y Marcela disfrutar la cita que Pascual planeó con tanto esfuerzo para asomar a Marcela, y es que la lleva de paseo en el rumbabús, a la vez que van a una posada y juegan juegos de barrio, y Pascual le dedica una canción romántica que cautiva muchísimo a Marcela. A la vez de lo anterior, en un bar vemos que Ignacio mira su celular muy intranquilamente, ya que este tiene muchas ganas de hablar con Mila y confesarle que está perdidamente enamorado de ella, así que le propone hablar con ella el día de mañana. A la mañana siguiente, Armando y Freddy son descubiertos por el personal del hotel, quien los pone a disposición de la policía, y justo cuando se los están a punto de llevar a la comisaría por la fuerza, estos miran salir del hotel a Jorge Serrano, o Don Jamón como lo llama Freddy, y Armando le explica toda su situación y el por qué se hicieron pasar por mozos del hotel, además de contarle su propuesta de trabajo. Esa misma mañana vemos a Betty prepararle el desayuno a Esteban, feliz y un poco arrepentida por lo que hizo, a la vez que vuelve a poner sus límites con Esteban, diciendo que lo quiere, pero que aún no puede superar del todo a Armando, así que le pide comprensión, lo que Esteban termina por aceptar. Ahora vemos a Ignacio hablar con Mila en su casa sobre el hecho de que este tiene sentimientos por ella y quiere arreglar las cagadas que hizo, pero Mila ya no quiere confiar en él, ya que piensa
que quiere volver a usarla, así que le pinta su límite y lo echa de su casa, diciéndole que no quiere volver a verlo si no es en Ecomoda, y curiosamente se da cuenta que don Hermes estaba escuchando de cerca todo el chisme. Luego de esto, en Ecomoda, vemos como el cuartel de las feas y el Team Nacho se desempeñan en sus nuevos espacios laborales, y quien se carga de supervisar que nadie pise territorio enemigo es Gutiérrez Gutigut. Pero en esos momentos vemos que Hugo empieza a alardear sobre que ayer fue a conocer a Jorge Serrano y le llevó sus modelos para exponer sus diseños, lo que molesta a Carmen ya que Hugo no la llamó a ella y este le dice que él sí quería llamarla, pero no lo hizo por orden de Ignacio, a lo que esta se molesta bastante y minutos después todos miran llegar por el ascensor a Marcela y Pascual, muy juntitos y muy contentos, aunque luego de esto Marcela fuerza una actitud repulsiva hacia los demás para ocultar que se divirtió con Pascual, y por su parte este presume que ayer fue la mejor noche de toda su vida, a la vez que le pregunta al personal cómo se han sentido con el tema de las oficinas de Comoda. Y hablando de Comoda, tenemos en la oficina de Ignacio a Pascual, Majo y Carmen, ya que todos tienen cuentas pendientes de arreglar con Ignacio, ya que este no les contó en absoluto sobre esa pequeña reunión de negocios que tuvo con Hugo Lombardi y con Jorge Serrano, así que planean interrogarlo profundamente. Y ya al final vemos a Armando esperar a Betty en las puertas de Comoda para hablarle sobre el fabuloso acuerdo al que llegó con Jorge Serrano, pero Betty se niega a escucharlo ya que piensa que quieren hablar de su relación, así que don Armando le dice que por favor la escuche, que valdrá la pena hablar con él, ya que esto es un negocio que puede rescatar a Comoda de la ruina. Armando se reúne en secreto con Mario Calderón, con la intención de convencer a su ex amigo de que forme un puente de paz entre el equipo de Nacho y el equipo de Betty, para que pueda dar oportunidad a una nueva negociación que evite que la empresa se quede en su inmensa mayoría, a lo que Calderón responde que aunque pueda crear un puente no servirá de nada, ya que la empresa lo que necesita es plata, y a menos que tenga alguien con una semejante cantidad de plata como para invertir en lo que la empresa necesita, es mejor que se resigne. Así que dado que el plan con Mario Calderón parece que no va a prosperar, Armando decide jugar su segundo plan, y es hablar con el papero Pascual para proponerle formar una nueva sociedad dentro de Comoda, donde Pascual se quedaría el 50% de las acciones de la empresa, mientras el resto se dividirían entre Betty, Mila y Marcela, lo que parece que llama la atención del papero antes de que este le dijera a Armando que él no hace tratos con gente que estuvo en la cárcel y que no tiene idea de cómo manejar una empresa, pero le dice que aún así lo tendrá en mente, además de pedirle que le entregue un regalito de su parte a Marcela. Entonces en Comoda vemos a Jeff toparse con su novia Carmen, o bueno, debería decir exnovia, ya que este decide terminar la relación ahí mismo con ella, tras confesarle que ahora está enamorado de Mila, lo que le rompe el corazón por completo a Carmen. Ahora vamos a casa de Marcela, donde ahora Armando le cuenta a esta la propuesta que le expuso a Pascual, lo que la molesta mucho ya que Armando está metiéndola en un borlote sin siquiera haberle preguntado, y aunque Armando le ruega que por favor acepte este nuevo plan, Marcela le dice que no se rebajará a tener que lidiar de cerca con el papero, pero esto no impide que Armando le entregue el detalle que le envió Pascual a Marcela, siendo este varios kilos de diferentes frutas. Ahora en casa de Betty, vemos a Betty, Mila y la pareja de casados tener una plática sobre qué van a hacer con Ecomoda, mientras Patricia y Nicolás devoran toda la nevera de don Hermes. Es entonces que Betty le pregunta a Nicolás si tiene alguna idea, y este le dice que la única opción que tienen es aceptar la propuesta de Nacho, pero con las utilidades que obtengan de vender las acciones de su empresa, vayan financiando una nueva desde cero y, como quien dice, formar una Ecomoda 2.0, donde no gobiernan los Team Nacho. Al día siguiente en Ecomoda vemos que Mila está haciendo una colecta de firmas para presentar una contrapropuesta en la junta directiva, donde planea exponer que los empleados de Comoda están dispuestos a renunciar si los Team Nacho se quedan con la empresa, y esto llega a oídos del propio Nacho, quien minutos después se reúne con su equipo, incluido Calderón, y este mismo le cuenta a Nacho sobre que Armando vino con la cola entre las patas a pedirle ayuda y cómo lo mandó a volar, advirtiéndole a Majo que probablemente ahora vaya tras ella, lo que hace que ésta se emocione. Ahora que la junta directiva ha dado inicio, y a pesar de los esfuerzos de Mila por tratar de intimidar a Nacho y su equipo, Betty toma la decisión de aceptar la propuesta de sus rivales y vender sus acciones de la empresa, lo que hace que Mila se moleste con ella, ya que todo el esfuerzo y firmas que recabó no sirvieron para nada. Al finalizar la reunión, Armando saluda a Betty y le dice que hizo un gran trabajo, y Betty le expone su preocupación por Ecomoda y Mila, y que ahora echarán a andar un nuevo plan para la nueva empresa que van a crear, y para ello se van a reunir con el abogado de la noche siguiente, a lo que don Armando dice que ahí estará él puntualísimo. En otro lado, vemos a Mario Calderón hablar con Hugo, proponiéndole unirse al bando de Nacho para poder salvar su puesto, y Hugo le dice que no venga a proponerle nada,
sino es una noche de pasión. Así que Calderón le cuenta que conoce su secreto de sus deudas en el banco y le advierte a Hugo que más vale que se una a ellos, ya que de lo contrario no tendrá con qué pagar sus deudas. Y mientras tanto, en otro lado, Betty y Esteban se encuentran en un restaurante esperando a que Armando llegue, pero Betty se empieza a preocupar ya que Armando aún no llega, y por su lado Armando, quien ya se encontraba saliendo de Comoda directo para con Betty, se encuentra con Majo, quien le pide que se suba a su carro para llevarlo a su casa, a lo que le comenta que quiere contarle un enorme secreto, y es que ella también es accionista de Comoda y que aunque su participación no está al nivel de la de Nacho o Pascal, ella pone a disposición de Armando su voto en la empresa siempre y cuando Armando esté disponible para ella. Momentos después, Majo trata de provocar un momento íntimo entre ella y Armando, pero es interrumpida por Betty, quien estrella su carro con el de Majo y pesca a Armando con las manos en la masa, entre comillas. Lo comenta la desconfianza de Betty con su expareja y ahora Armando la tendrá difícil para hablar con ella nuevamente. Betty ahora cita a Esteban a su casa para que la acompañe junto con Mila a la empresa para así poder acordar el precio al cual venderán sus acciones al otro bando, a lo que Esteban le dice que se siente raro fingir ser novios en su propia casa y que tal vez puedan llegar a confundir e incomodar un poco a Mila, solo para que segundos después aparezca Mila y le pida a su mamá que la supla en la junta directiva, ya que no quiere tener que ver a Nacho otra vez a la cara, pero Betty la convence de ir, ya que ella también es accionista y debe estar presente en todas las asambleas. Esa misma mañana, don Armando llama a Freddy para pedirle que de favor llame a Betty desde su celular, ya que nuevamente Betty lo bloqueó de redes sociales, teléfono y de todos lados, y necesita hablar urgentemente con ella, por lo que Freddy decide ayudar, aunque está muy confundido y de mala gana, solo para que Armando le quite su teléfono y Betty le termine colgando de cualquier modo. Al día siguiente, Betty cita a todo su equipo a casa, excepto Armando, para hablar sobre la fundación de la nueva empresa que le hará frente a Comoda, a la vez que le informa a todos los presentes que Aura María será la primera accionista de la empresa, quien invertirá millones de pesos para que la empresa empiece a operar, y por fin vemos qué es a lo que se dedicó Aura María todo este tiempo para volverse rica, y como muchos pensaron, esto se debió a que Aura María abrió un OnlyFans donde empezó a vender sus fotografías, lo cual hizo que muchos hombres como Gutiérrez pagaran suscripciones mensuales por ella, aunque esto tiene sin cuidado al equipo de Betty, que se disponen a elaborar las bases para la nueva empresa, y horas después vemos a Betty guardando todas sus pertenencias de Comoda, preparándose para abandonar la empresa, cuando llega Armando y trata de hablar con ella para explicarle lo que pasó esa noche con Majo, pero a esta no le interesa escucharlo y simplemente lo deja ahí solo. La hora de la verdad ha llegado y una vez más los representantes del equipo de Betty dan la cara y terminan aceptando la propuesta de Nacho y venden sus acciones a precios irrisorios solo para poder terminar todo esto e irse de Comoda cuanto antes. A la vez de lo anterior, Aura María se topa con Gutiérrez, quien le revela ser su suscriptor más fiel y le insinúa a Aura María pagarle para que se acueste con él, pero esta lo rechaza, a lo que Gutiérrez la amenaza con contarle a todos cómo ganó su dinero, y esta, forzada por Gutiérrez, decide adelantarse y contarle a todo el mundo en Comoda que su dinero proviene de OnlyFans, lo que empieza a provocar chismes de boca en boca en toda la empresa. En la sala de juntas, las cosas ya han terminado, dejando un amargo sabor de boca entre toda la sala y el Team Nacho, ya que personajes como Majo y Pascual terminan de forma agridulce, ya que Armando y Marcela les importan, aunque ellos no quieren que los odien. Que por cierto, Armando queda de último en la sala de juntas del lado de Betty, y cuando Calderón le pregunta si tiene algo más que agregar, don Armando le contesta que su respuesta se puede resumir en dos palabras muy pero muy sencillas, las cuales son púdrase Calderón, y termina abandonando la sala ejecutiva, dejando a todos sumamente incómodos e impresionados. Betty sale a informar a todos los empleados que dejará Comoda junto con los accionistas de su equipo, lo que entristece a todo el personal, y momentos después aparece Nacho y su equipo para decir que no vale la pena llorar, ya que ellos van a levantar Comoda y que todos son libres de elegir si quieren quedarse o irse, a lo que inmediatamente Hugo sale a ponerse del lado de Nacho, traicionando incluso a Marcela, su mejor amiga, por lo que se intuye que terminó cediendo ante las amenazas de Calderón. Armando trata de ser solidario y menciona que él siempre estará del lado de Betty, aunque no puede aportar mucho, solo para terminar siendo abucheado por su propia hija, que le dice que no lo quiere en su equipo, lo cual termina siendo secundado por el equipo de Nacho. Y ya al final vemos que Nacho invita a los del Team Betty a largarse de Comoda, pero Pascual interviene y dice que nadie deje su trabajo y que usará su poder como accionista mayoritario para que sea absoluto, que todos puedan conservar sus puestos, e incluso apoyará el nuevo proyecto de la nueva empresa de Betty, cosa que preocupa bastante a Nacho y Majo, quienes empiezan a levantar la guardia con Pascual, ya que parece ser que se empieza a tornar del lado de Betty y sobre todo de Marcela, y a la vez que pasa esto, todos le murmuran a Betty que tome una decisión sobre si quedarse o irse.
Ahora vemos que Betty está tratando de llevarse el maniquí con inteligencia artificial que Mila dejó en su casa de camino a Komoda, ya que Jeff se lo pidió para poder medirle unos cuantos diseños. Para moverlo, Betty pide ayuda a Nicolás, pero sin querer terminan activando la grabadora de la inteligencia artificial. Ahí, sin darse cuenta, empiezan a conversar sobre el hecho de que Betty estuvo de amante con Armando, que la relación con Esteban fue todo un fraude solo para que Mila sintiera que tenía presencia en la vida amorosa de su mamá y que esa farsa ya la está consumiendo porque no sabe realmente si quedarse con Esteban o con Armando. Mientras tanto, Mila amanece en casa de Nacho, ya que al parecer pasó la noche ahí, pero ella no recuerda con claridad qué fue lo que ocurrió la noche anterior, así que trata de retomar su rutina con calma, y a simple vista todo transcurre con relativa normalidad entre ella y Nacho, y aunque Mila parece un poco más accesible con él, todavía no le abre su corazón del todo. Por su parte, Betty y Nicolás siguen luchando para subir el maniquí al auto, pero el carro no arranca, y como Betty necesita llegar rápidamente a la empresa, le pide ayuda a Freddy, quien decide llevarla junto con el maniquí en su motocicleta, y la situación se vuelve caótica cuando el exceso de peso complica la conducción de la motocicleta y el maniquí ocupa demasiado espacio y genera molestias a otros conductores. Así que finalmente la policía de tránsito detiene a Freddy y a Betty, señalando que Freddy no puede circular con esa carga, refiriéndose al maniquí, además de que Betty no llevaba casco. Es así que a Freddy los policías le piden su licencia y este admite nervioso que su licencia está vencida. En otro punto, Armando discute con su padre imaginario, quien aparece en forma de fantasma reprochándole sus intentos de manipular a Jorge Serrano para que trabaje con él. El espectro le exhorta a que deje las artimañas y compita de manera justa. Poco después, Armando escucha ruidos en la parte superior de su departamento y al revisar se encuentra a Freddy tocando el piano. Resulta que Freddy había sacado una copia de las llaves de Armando la última vez que lo ayudó cuando Majo lo dejó encerrado, y ahora aparece para pedirle un favor, y es que necesita su apoyo porque la policía de tránsito le retiró su motocicleta y no tiene dinero para recuperarla. Armando se niega a pagar, pero Freddy insiste en que al menos lo contacte con alguien. Armando le responde que ya no tiene influencias desde que estuvo en la cárcel, excepto con el cacique, de manera irónica, a quien Freddy no duda en pedirle ayuda. En la entrada de Komoda, Pascual espera ansiosamente a Marcela para entregarle el regalo que le prometió, un collar de oro con una enorme papa dorada en el centro. Aunque resulta demasiado pesado para usarlo, Marcela lo acepta con gusto. Pascual, emocionado, le confiesa nuevamente sus sentimientos, declarando que ella es la mujer que más adora en todo el universo y con quien quiere pasar el resto de sus días. Marcela, conmovida, lo besa en la boca, aunque luego se arrepiente por estar en horario laboral y evita que Pascual insista en un segundo beso. Aún así, Pascual entra a la empresa agradeciendo a Dios ese momento. Seguido de esta escena, Mila y Nacho regresan a la empresa juntos. Como no pueden mostrarse juntos en entorno laboral por la división de los equipos, Nacho decide entrar primero, no sin antes despedirse discretamente de Mila, y justo cuando ella está por entrar se encuentra con Jeff, quien lo ha visto todo y la confronta, reclamándole que entonces esa era la razón por la que lo dejó el día anterior y se fue de su casa. Jeff la acompaña dentro de la empresa manteniendo su reclamo hasta que Nacho interviene. Ambos terminan enfrentándose verbalmente y discutiendo abiertamente por Mila. La tensión sube hasta que Nacho lanza un comentario hiriente diciendo que Mila merece un hombre empresario y no un sastre de tercera pobre. Ese ataque directo hacia Jeff enfurece a Mila, quien termina decepcionada de los dos, y si bien el día anterior valoró el apoyo de Nacho, ahora lo manda a volar y deja en claro que no quiere estar ni con él ni con Jeff. Mila se va al ascensor e intenta alejarse de todo, pero no tarda en ser alcanzada por Jeff y Nacho. Ambos buscan disculparse, cada uno desde su perspectiva, tratando de recuperar su confianza, pero Mila, confundida y agotada, no encuentra la calma que necesita, y justo en ese instante aparece Betty. Betty llega con una sorpresa, creyendo que será bien recibida. Le anuncia a su hija que ya tiene el maniquí con la inteligencia artificial que le habían pedido, o mejor dicho, que Jeff le había solicitado para avanzar en los proyectos. La intención de Betty es positiva, ya que quiere darle a Mila las herramientas para que se concentre en el trabajo junto con Jeff y deje de lado sus preocupaciones personales. Sin embargo, no sale tan bien como espera, ya que Mila reacciona con mucho enojo, ya que ella dice que ese maniquí es suyo y no de Jeff, y le reclama a su madre porque nunca le pidió permiso a ella para moverlo. La situación se complica aún más cuando, sin quererlo, activan la reproducción de la última grabación del sistema de inteligencia artificial frente a todos. La máquina revela conversaciones privadas de Betty y en particular una charla con Nicolás, la cual mencionamos al principio del capítulo. Allí Betty confiesa que lo de su relación con Esteban fue solo una fachada y que incluso estuvo de amante con Armando, todo con la intención de proteger y tranquilizar a Mila. El impacto es devastador. Mila se siente traicionada y de pronto no solo desconfía de Armando, sino también de su mamá y de Nicolás, quien tampoco le contó la verdad a pesar de que lo sabía. Superada por su rabia, Mila decide irse de Komoda. Betty y Armando la alcanzan en la entrada del edificio, intentando explicarle que todo lo que hicieron fue con buena intención, buscando su bienestar obviamente. Le dicen que han tratado de arreglar las cosas una y otra vez y que, aunque como pareja cometieron muchos errores, lo único que sienten con toda la sinceridad del mundo es el amor hacia ella. Pero Mila, con lágrimas y enojo, los interrumpe
rompe y les dice que los odia y no quiere volver a verlos. Sus palabras son un puñal directo al corazón de sus pobres padres, quienes la ven marcharse sin poder hacer nada. Es así que Mila desaparece un tiempo y toma una decisión impulsiva: viajar a Cartagena, ese lugar especial al que Betty solía acudir cuando estaba dolida por sus propios fracasos amorosos, y ahora se convierte en un refugio para su hija. Al llegar, Mila recuerda la última vez que estuvo allí con su madre, cuando juntas bautizaron ese lugar como la isla de Mila y Betty, reflexionando así sobre esos recuerdos, y Mila comprende que gran parte de lo que es Betty hoy en día proviene de esas experiencias de dolor y resiliencia, y se da cuenta de que no puede decidir el destino de sus padres, pero sí puede replantear el suyo. Mientras tanto, en Ecomoda, el ambiente empresarial sigue tan intenso como el personal, y es así que Ugo Lombardi decide confrontar a Nacho sobre el rumor que está corriendo por los pasillos, ya que al parecer Nacho le ofreció su puesto como diseñador principal a Camila frente a todos. Ugo lo encara y Nacho confirma que es cierto, ya que considera que Camila tiene más talento que él. La confesión enciende la furia de Ugo, quien lo tacha de traidor y de un líder incapaz. Majo, sorprendida, respalda a Ugo, asegurando que no pueden confiar en alguien que es capaz de entregar su propio lugar sin consultar. Ante tal traición, Ugo toma la decisión radical de abandonar definitivamente a los Team Nacho y anuncia que se unirá al Team Betty, aunque claro, hay que ver primero si Betty y Mila están dispuestas a aceptarlo. De regreso en Cartagena, la historia toma un rumbo más emotivo. Armando viaja hasta allí y decide buscar a su hija. Betty lo acompaña hasta el puerto, pero antes de subir al bote, Armando le pide a Betty que se quede. Le dice que esta es una conversación que debe de tener él a solas con Mila, ya que es su deber como padre, y que de alguna forma siente que es su última oportunidad. Betty, con el corazón en la mano, acepta y le promete esperar a su regreso. Armando llega a la playa y se encuentra a Mila. Ella, al verlo, lo ignora y sigue caminando como si su presencia no significara nada, pero Armando insiste y paso a paso la sigue sin despegarse. Finalmente, cansada de evitarlo, Mila se detiene y le permite hablar. Es entonces cuando Armando abre su corazón como nunca antes, le dice que ha cometido errores inmensos, que ha dañado a su madre y a ella, y que lamenta profundamente cada herida que le provocó, y reconoce que en muchos momentos no supo cómo expresar lo que sentía, que fue egoísta y que ahora lo único que desea es recuperar el amor de su hija, aunque sea un poquito. Con lágrimas en los ojos, le confiesa que si bien ella puede vivir sin él no puede vivir sin su hija. Le asegura que siempre la amará con todo su corazón y que todo lo que quiere es que deje atrás ese rencor. Las palabras cargadas de sinceridad logran romper la barrera que Mila había construido. Conmovida, esta se acerca y abraza a su padre llamándolo papi, y le dice que lo quiere, pero que también necesita tiempo para pensar y sanar. Armando acepta, comprendiendo que el perdón no llega de inmediato, pero que ese abrazo ya es un primer paso. De vuelta a Bogotá, Armando le cuenta todo a Betty y le dice que lo mejor será darle espacio a Mila para que organice sus ideas y sus sentimientos, y esa noche acompaña a Betty a su casa y en un último gesto de sinceridad le pide que intenten arreglar las cosas entre ellos. Pero Betty, con la misma confusión que su hija, le responde que en ese momento no sabe lo que quiere y que no desea hacerlo perder su tiempo. Para sorpresa de todos, Armando no insiste, ya no suplica ni presiona. Con una calma inesperada le dice que lo entiende y que ya se ha cansado de rogar y que lo único que desea es que ella sea feliz, aunque sea lejos de él. Y con esas palabras se despide y se va, dejando a Betty pensativa sobre qué hacer con su vida amorosa. Arrancamos con Armando y Betty, quienes conversan después de lo sucedido en el evento de Jorge Serrano. Armando, en un tono serio pero con algo de ilusión, le cuenta a Betty cómo Freddy, con su chispa de siempre, lo ayudó a hablar directamente con Serrano, un empresario clave. No solo lograron tener unos minutos con él, sino que también le mostraron la nueva conexión creada por Mila y Jeff. Y contra todo pronóstico, Serrano no les cerró la puerta. De hecho, les dijo que lo pensaría y que ese mismo día les daría su respuesta, si es que se aparece. Y si es así, Ecomoda tendrá un respiro. Y Armando comparte la noticia con entusiasmo, esperando quizá un gesto de complicidad de Betty, pero ella lo escucha distante, fría, como si hablara con un extraño más y no con el hombre que en algún tiempo fue todo para ella. Al separarse, Betty regresa a Ecomoda mientras Armando se queda en la banqueta pensando en la inmortalidad del cangrejo, y ahí recibe un golpe inesperado. Aparece Majo con unos papeles en mano que al parecer son de la fiscalía, y es que el fiscal encargado de la evasión fiscal en el caso de Armando lo convoca de carácter urgente, y como si fuera poco, Majo anuncia que ya no será la abogada de Armando y está solo en este proceso. Armando, para su sorpresa, pasa del nerviosismo a la euforia y a la desesperación, pero después de esto no hay tiempo para procesarlo, porque en ese mismo instante llega Jorge Serrano con la respuesta que todos esperaban, aunque aclara que no solo tiene noticias para Armando, sino que también tiene noticias para Nacho y para Ugo Lombardi. Mientras tanto, dentro de Ecomoda, el ambiente está cada vez más tenso. En la oficina de los Team Nacho, por ejemplo, empieza una reunión que se convierte en un auténtico campo de batalla, donde Majo, Pascual y Calderón reclaman a Nacho y a Hugo por no haber
haberlos invitado al evento de Serrano. Ellos se justifican diciendo que todo surgió de imprevisto, sin tiempo de avisar, pero las excusas no convencen a nadie. Majo, indignada, amenaza con devolverle a Nacho su 20% de acciones, pero solo si este le devuelve la plata invertida. Calderón, cansado de ser tratado como un objeto sin valor, decide poner fin a su humillación y abandona el equipo con la poca dignidad que aún le queda. La tensión aumenta cuando Carmen, la ex de Jeff, entra alterada con la noticia bomba. Serrano está en la entrada de la empresa y exige una junta inmediata para anunciar su decisión. Es así que en la sala de juntas todos los ojos están puestos en él y su anuncio sorprende a todos. Serrano no elige ni a la Ecomoda de Betty ni a la de Nacho y Hugo, sino que reconoce que ambos proyectos tienen valor pero solo puede apostar por uno, así que les plantea un reto, el cual será competir. Les dará un mes para mostrar sus mejores diseños y propuestas y al final decidirá con quién aliarse. Una jugada estratégica que deja a todos expectantes y al mismo tiempo con el corazón en la garganta. Mientras tanto, Nicolás abandona la empresa apresurado y Patricia, su esposa, lo sigue con la mirada y le pregunta dónde va, y este le dice que es una urgencia que los involucra a ambos, pero promete volver pronto. Por su parte, en el mini cuarto de juntas, los Team Betty desarrollan otra escena clave, y es que el equipo discute cómo van a enfrentar el reto de Serrano, ya que esta es la oportunidad en que Comoda puede salir del pantano y devolverles el prestigio que tenía. Pero hay un obstáculo, y es que necesitan más dinero para poner en marcha la producción, y ahora María ya hizo una fuerte inversión, pero no es suficiente. Ahora la tarea es encontrar un nuevo inversionista que crea en ellos y apueste fuerte. En paralelo, Pascual busca un momento con Marcela, recordando aquella noche divertida en el Rumbabús, y este le cuenta que ha comprado aquel extraordinario vehículo para poder volver a repetir la experiencia con ella en otra ocasión, pero no se queda ahí, y es que entre halagos y palabras dulces le promete un regalo especial que solo alguien como ella merece. Marcela, conmovida, le da un beso en la mejilla, un gesto simple, pero que para Pascual, el humilde papero, se convierte en el mejor día de su vida. La calma dura poco y Nicolás regresa a la empresa acompañado por un médico ginobstetra y una camilla. Su objetivo es claro, confirmar si Patricia realmente está embarazada, pues en el fondo él sospecha que ella lo engañó. En plena empresa, frente a empleados curiosos, se prepara la ecografía. Algunos incluso hacen apuestas como si se tratase de algún espectáculo, y la tensión se corta cuando la pantalla revela la verdad. Patricia sí está embarazada, y no solo de semanas, sino de varios meses. El rumor estalla en toda la oficina, confirmándose como una verdad absoluta. Más tarde en el baño, Patricia se muestra afectada, no por el embarazo, sino porque su intimidad se convirtió en un espectáculo público, y Nicolás intenta disculparse, pero ella le responde con frialdad. Sí, lo va a perdonar, pero a cambio de un precio muy alto. Nicolás tendrá que comprarle el apartamento que ella elija, y para sellar su decisión, Patricia lo besa apasionadamente, dejando en claro que en esta relación los acuerdos también se negocian como en la empresa. Ahora Betty se encuentra conversando con Esteban en un momento de mucha honestidad personal. Betty admite que no sabe exactamente qué quiere en este punto de su vida. Se siente confundida entre lo profesional, lo emocional y lo personal, y reconoce que quizá lo ilusionó sin querer. Con humildad le pide perdón y Esteban, lejos de enojarse, le responde con calma y comprensión. Le dice que no se preocupe, que él está acostumbrado a este tipo de cosas, pero que lo que realmente le importa es verla feliz, sin importar la decisión que ella tome, y su prioridad es que Betty defina lo que quiere para su vida y que haga lo que le dé tranquilidad. Ese instante íntimo y sincero se ve interrumpido por la llegada de Marcela, ya que ella entra a la oficina y al verlos piensa que interrumpe un momento privado, pero Betty con serenidad le aclara que no está pasando nada y que de hecho ya se iba, porque no se siente bien. Marcela, con un dejo de preocupación genuina, le pregunta a Esteban que si le ocurre algo a Betty, y él, sin dar demasiados detalles, responde que pues probablemente sea solo un dolor de cabeza. A su vez, en otra parte de la ciudad, Jeff recibe una noticia que cambiará su vida. Se encuentra con Carmen, quien lo había buscado con urgencia, y ella le entrega un sobre con unos resultados de laboratorio. Jeff, incrédulo en principio, lo abre y descubre que se trata de una prueba de embarazo. Carmen está esperando un hijo, y lo más importante es que Jeff tiene plena seguridad de que ese hijo es suyo. Esa misma noche, Jeff decide enfrentar la situación, llama a Mila y le invita a su casa, con valentía aunque nervioso, y le cuenta la verdad. Antes de estar con ella tuvo una relación con Carmen, con quien mantuvo encuentros íntimos, y de esa relación Carmen ha quedado embarazada. Mila, al escuchar esto, queda completamente desconcertada. Su primera reacción es pensar que quizás Carmen está manipulando la situación, inventando algo para retener a Jeff, pero él insiste en que está seguro de que ese hijo es suyo. La firmeza de Jeff, lejos de tranquilizar a Mila, golpea más fuerte su moral. Se siente engañada, como si Jeff hubiera jugado con sus
sentimientos, ocultando algo tan importante desde el inicio, aunque no sabe que él no lo sabía, y entre tristeza y enojo decide marcharse de la casa. Bajo la lluvia, Mila camina sola, sus pensamientos se enredan. En los últimos días ella ha estado dividida entre dos hombres, Jeff y Nacho. Con ambos ha compartido momentos importantes, pero en ninguno encuentra una verdadera calidad. Piensa que todos terminan por lastimarla, que una y otra vez su corazón termina roto, y con la mente hecha un torbellino decide dar un paso inesperado. Se dirige al apartamento de Nacho. Nacho, al verla, abre la puerta y la recibe con entusiasmo. La da un abrazo y la llena de palabras conciliadoras, le pide perdón, le asegura que sus intenciones son serias y que quiere estar con ella de verdad, pero Mila solamente escucha, pero no se le olvida lo que le hizo, y en el fondo teme que Nacho solo busca acercarse para consolidar su posición en Ecomoda o para quedarse con parte de la empresa. Su desconfianza es evidente, pero al mismo tiempo la ternura y la insistencia de Nacho la hacen dudar. La escena deja la sensación de que muy probablemente Mila acepte darle otra oportunidad, aunque su corazón aún no está totalmente convencido. Y por otro lado, la historia de Armando toma un giro más oscuro, ya que este tiene un encuentro con Mario Calderón y le entrega una carta especial. En ella le pide que asuma las responsabilidades legales con el caso de la evasión fiscal que persigue a Ecomoda. Armando, presionado por la fiscalía, busca un modo de poder deslindarse, pero Mario no está dispuesto a cargar con culpas ajenas, que no son del todo ajenas, así que con firmeza le recuerda que todas las decisiones tomadas mientras Armando era presidente son responsabilidad de él, y si hay alguien que debe rendir cuentas es él. Y ya al final vemos que las piezas emocionales y empresariales están en movimiento. Ha empezado un auténtico juego de ajedrez de la moda y del dinero. Betty es informada de que Hugo ha desertado del equipo de Nacho, una noticia que inmediatamente genera revuelo entre los miembros de su equipo. Ella, sorprendida al inicio, trata de procesar lo que esto significa, pues sabe que Hugo no es cualquier diseñador, sino alguien con trayectoria y de un carácter muy fuerte. Poco después, Hugo se presenta ante ella con un aire altivo, pero al mismo tiempo con una evidente necesidad de refugio, y le pide un lugar a Betty en el Betty Team. Betty lo escucha con atención y, aunque su rostro percibe cierta desconfianza por las intenciones de este último, termina aceptando su ingreso. Sin embargo, le deja muy en claro desde el primer momento que las reglas del juego han cambiado. Él ya no será el diseñador en jefe, puesto que ese título ahora lo comparten Jeff y Mila, quienes se han ganado el respeto del grupo con esfuerzo constante. La reacción de Hugo no tarda en hacerse notar, ya que su orgullo se ve lastimado y apenas logra ocultar su disgusto. Aprieta los labios, suspira y se muestra renuente, pero pues al final termina aceptando con cierta amargura, consciente de que no tiene muchas opciones, así que el ego del diseñador queda herido, y aunque en silencio, este promete que encontrará la manera de recuperar protagonismo. Mientras esto ocurre, los Team Nacho atraviesan enormes dificultades para reemplazar el hueco que dejó Hugo. La ausencia de un líder creativo empieza a desmoronar su confianza y se nota que el grupo carece de dirección. Majo, en un intento desesperado por mantener viva la competencia, decide tomar una medida drástica. Busca una diseñadora importada desde la mismísima Rusia, a quien presenta como la gran salvadora del equipo. La llegada de esta mujer, con un estilo frío y distante, genera reacciones divididas. Aunque Majo se muestra entusiasmada y segura de su apuesta, Pascual y Nacho no terminan de convencerse de la autenticidad de su talento. Los dos hombres, con miradas de duda, intercambian comentarios irónicos que provocan la molestia inmediata de Majo. Ella, exasperada por la falta de apoyo, los enfrenta con mucha dureza. Les grita que si no confían en ella, pues entonces que ellos mismos se hagan cargo de sacar adelante el proyecto. Furiosa, declara que de ahora en adelante ella se concentrará en salvar únicamente su propio pellejo, dejando así al descubierto la fractura interna del grupo. Los días transcurren con rapidez uno tras otro hasta que ambos equipos se encuentran con la presión de tener solamente 9 días para entregar sus diseños a Don Jorge. Para los Team Nacho, la tensión se convierte en un tormento, ya que la falta de ideas originales los lleva a una decisión cuestionable. Recurren a plagiar viejos bocetos que Hugo había realizado cuando aún estaba en sus filas. Intentan disimularlo con pequeños cambios, pero el resultado es burdo y poco convincente. El miedo al fracaso se apodera de ellos y las discusiones internas se vuelven cada vez más agresivas. Los reproches mutuos y la inseguridad casi los llevan a tirar la toalla, pues la competencia comienza a sentirse perdida incluso antes de llegar a la presentación final. Por el contrario, el Betty Team vive un ambiente de mucha creatividad y entusiasmo, ya que cada boceto, cada tela y cada prueba parece que elevan más la moral del grupo, ya que para ellos lo que están creando son auténticas obras de arte. En ese contexto, cuando Mila se entera de que Hugo está trabajando con ellos, aunque cualquiera esperaría que ésta se molestara debido a lo que vimos en capítulos pasados, y esta sonríe al recordar los años de aprendizajes que compartió con él,
y se siente feliz de volver a coincidir con su antiguo mentor. Su alegría tranquiliza un poco las tensiones que Hugo generaba con su presencia, dándole al equipo una sensación de reconciliación inesperada. En paralelo, Pascual aparece manejando su famoso rumbabús, ya que se ha ofrecido a llevar a Patricia a las oficinas del Betty Team, pero en realidad su verdadera intención es encontrarse con Marcela. Cuando llega, aprovecha para iniciar una conversación con ella, recordándole con picardía las aventuras que compartieron en el bus y preguntándole cuándo volverán a tener otra velada tan emocionante. Marcela lo escucha con seriedad y le responde tajante: eso nunca va a volver a ocurrir. Explica que ambos tienen estilos de vida muy diferentes y que además no desea que la gente de Comoda lo vea con él, mucho menos en medio de la situación actual, pues le resulta bastante vergonzoso estar cerca de él junto a más personas. Estas palabras atraviesan el corazón del papero como un cuchillo y este dolido le reclama en su cara por haberlo ilusionado, por haberle dado un beso y haber compartido momentos que él creyó eran significativos para ambos. Así que con la voz rota le dice que no lo busque nunca más y se aleja con un paso firme, dejando a Marcela en silencio, con el orgullo intacto pero con una tristeza que no se atreve a admitir. Más tarde en la noche, las oficinas del Betty Team reciben la visita de Freddy, quien acude a entregar unas telas encargadas, y al recorrer los pasillos se cruza con Aura María, que estaba a punto de grabar un video de pies para su página de OnlyFans. Sorprendida por el encuentro, esta interrumpe su plan y decide hablarle con el corazón en la mano a Freddy. Le confiesa que lamenta haberse ido de su lado, que lo extraña y que aún lo quiere, así que Freddy, conmovido, no puede resistirse y ambos se entregan a la pasión en un arrebato que parecía inevitable. Y en medio del calor del momento, Aura María le propone ir al motel de siempre, pero Freddy le responde con una seriedad curiosa que ya no es posible porque ese lugar fue cerrado. Ella se queda confundida, como si aquel detalle simbolizara que ambos hicieron muchas cosas en el tiempo que estuvieron separados. Y en la casa de Betty, Armando le comparte a ella una idea que ha estado guardando y pensado mucho tiempo. Le dice que la nueva colección necesita una modelo que represente no solo la belleza, sino la verdadera esencia de Colombia, ya que quiere que sea una mujer honesta, trabajadora, que haya sabido superar obstáculos y que por encima del aspecto físico se haya destacado gracias a su perseverancia y dedicación. Para Armando, esa mujer es Betty. Ella lucha emocionada y nerviosa sin saber cómo responder. Su corazón late con fuerza mientras asimila lo que significan las palabras de Armando y aunque trata de restarle un poco de importancia, no puede ocultar que lo que dice Armando la conmueve profundamente. A la vez de esto, en la habitación de Jorge Serrano, Majo hace su jugada más arriesgada. Llega con uno de sus supuestos diseños exclusivos que resulta ser un baby doll bastante erótico, que al mostrárselo a Don Jamón queda claro que lo que intenta hacer no es convencerlo con talento, sino con seducción, ya que su estrategia es bastante sucia y sobre todo muy transparente, y revela hasta dónde está dispuesta a llegar para asegurar la victoria, aun cuando eso signifique poner en juego su propia dignidad. Al día siguiente comienza por fin el concurso de diseños y primero es el turno del Team Nacho, quienes presentan su proyecto. A simple vista resulta evidente que no hay nada innovador, ya que son solamente copias maquilladas de los antiguos diseños de Hugo, apenas retocados por la mano de la diseñadora rusa. La falta de autenticidad es tan notoria que incluso provoca incomodidad en los presentes. Hugo, al ver lo ocurrido, no soporta más y acusa indirectamente a los Nachos de haberlos plagiado. Su enojo es tan grande que deja en evidencia la trampa frente a todos, lo que genera una ola de murmullos y desaprobación. Después de esto llega el turno del Betty Team y Armando toma la palabra y ofrece un discurso cargado de emoción y profesionalismo, hablando de la historia de Betty en Ecomoda, de sus luchas, de su perseverancia y de cómo se convirtió en el corazón del equipo. Sus palabras conmueven incluso a quienes no suelen mostrar emociones, y cuando finalmente presenta la colección, Don Jorge queda impresionado. Tras analizar ambos proyectos, no puede evitar sentir una gran inclinación hacia el lado del Betty Team y los declara como ganadores indiscutibles. La noticia llena de euforia al equipo, que celebra con júbilo, mientras que Majo se queda hundida en la humillación, ya que ella creyó que entregando su cuerpo a Don Jamón tendría asegurada la victoria, pero recibe una confesión devastadora, y él le dice que realmente ni siquiera disfrutó la experiencia, pues después de acostarse con ella, esta pasó 2 horas llorando por Armando. Las palabras la destrozan y la hacen sentirse más indignada y humillada que nunca. Con la victoria asegurada, el Betty Team decide celebrar abriendo champaña en las antiguas instalaciones de Comoda. Ríen, brindan y mientras disfrutan el triunfo, Marcela intenta un acercamiento con Pascual, le dice que lo extraña y que le gustaría volver a hablar con él, pero él, herido por lo ocurrido anteriormente, se muestra distante y le responde que tiene una cita con una rusa, refiriéndose con ironía a la diseñadora que trajo Majo. Marcela queda desconcertada y se molesta, sin saber siquiera si él habla en serio o si simplemente busca vengarse de ella. Y finalmente, cuando la noche llega a su punto más oscuro, Majo pierde el control por completo y en un ataque de ira y obsesión
desesperación decide prender fuego al salón de costura de Komoda. Mientras observa cómo las llamas comienzan a consumir el lugar, murmura con rabia que ella nunca pierde, que prefiere destruirlo todo antes que aceptar la derrota. Su plan, sin embargo, no resulta como esperaba, ya que cerca del lugar, Freddy y Aura María, aún envueltos en su romance, se encontraban echando pasión y perciben el humo y olor a quemado. Alarmados, corren a pedir ayuda rápidamente, evitando que el incendio acabe en tragedia y dejando a Majo al descubierto en su acto de desesperación. Un mes después del capítulo anterior, Majo empezó a tomar cursos de control de la ira, que curiosamente eran los mismos que tomaba Armando en la temporada pasada, y vemos que esta confiesa ser adicta a la toxicidad y padece varias conductas obsesivas hacia lo negativo, solo para que minutos después Armando y Freddy lleguen a pedirle a Majo que les venda sus acciones de Komoda, cosa que ella rechaza, y entonces estos mandan a traerle a la policía, dado que interpusieron una denuncia contra ella por tratar de incendiar Komoda. Mientras tanto, vemos que un personaje se encuentra leyendo las cartas, muy al estilo del tarot, y este personaje no es otro que Mariana. Ahora vemos que Armando y Mila se topan con Ignacio al salir de Komoda y este le pide hablar con Armando para pedirle perdón por todo lo que le hizo a Mila y todo lo que le hizo a Komoda, a lo que Armando le contesta que él no puede perdonarlo, ya que lo de la empresa es una cosa, pero lo que le hizo a Mila, eso es algo imperdonable. Mientras Mila no lo perdone, él tampoco lo hará, y es entonces que Mila le confiesa a su padre que él ya perdonó a Nacho, por lo que Armando, sin rencores, le extiende la mano a Ignacio, diciéndole que si Mila lo perdonó, entonces él también. Ahora vemos a Armando visitar a Pascual, a quien al igual que con Majo, visita para pedirle que le venda sus acciones de Komoda, pero Pascual lo duda mucho, ya que lo ve como una buena inversión, tomando en cuenta que cerraron el negocio con Don Jorge y que ahora sí las prendas de Komoda llegarán a todo el mundo. Y sorpresivamente aparece Marcela, quien también va a pedirle a Pascual que le venda sus acciones, y curiosamente este al escucharla decide aceptarlo, todo con tal de que Marcela desaparezca de su vida y deje de molestarlo, lo que ofende muchísimo a Marcela al escuchar tal declaración. El marketing de la nueva colección de Komoda ha sido lanzado y vemos que Betty es la nueva imagen de la colección de toda la empresa, y su imagen recorre los carteles panorámicos y digitales de toda América y toda Europa, siendo bastante aclamada por los diversos medios que la publicitan. Tras esto, vemos en la empresa a Carmen, quien pide hablar con Hugo para comentarle sobre su renuncia a la empresa, lo que deja bastante desconcertado y sorprendido a Hugo, quien no comprende por qué Carmen se va, y esta le confiesa que está embarazada, y entre muchas indirectas le da a entender que el padre de su hijo no es Jeff, sino Ignacio. Ahora vemos a Ignacio charlando con Mila y vemos que trata de tener nuevamente un acercamiento con ella después de todas las malas experiencias que vivieron, y cuando parece que nuestro joven ejecutivo volverá a coronar, aparece Hugo, quien va a reclamarle sobre el bebé de Carmen, diciéndole que es muy machito para andarse ligando a las mujercitas de Komoda, pero a la hora de hacerse responsable huye con la cola entre las patas. Esto termina conmocionando a Mila, quien pensaba que el niño de Carmen era de Jeff, pero ahora que Nacho está involucrado, ella termina todavía más confundida, y aunque Nacho trata de hablar con ella y explicarle que lo que dice Hugo es mentira, Mila decide tomarse un tiempo y le dice que por favor ya no la busque más, lo que deja bastante furioso a Ignacio. Los rumores se esparcen rápidamente entre los empleados de Komoda, y más ahora que todas se encuentran en el gran evento de gira intercontinental que tendrán los diseños de Komoda, gracias a las influencias de Jorge Serrano, y donde por cierto Betty será la nueva imagen. Entre chisme y chisme, Marcela termina enterándose por Patricia que va a ser tía, aunque Nacho no quiere hacerse responsable del hijo de Carmen, lo que desconcierta bastante a Marcela. Betty mientras tanto se prepara para salir al escenario y presentar su nueva colección, cuando esta es visitada en los camerinos por Esteban, quien le trae un pequeño obsequio y le dice que le desea la mejor de las suertes y que la estará apoyando desde las gradas, todo para que segundos después Armando aparezca en el lugar equivocado en el momento equivocado, aunque parece ser que ya no le resulta raro ver a Betty viéndose con Esteban, pero Betty sí sigue sintiéndose incómoda. Ahora vamos a la presentación del evento y vemos que aparece Mariana, mientras todos se van acomodando y preparando para la exposición de los diseños. Vemos que Mila también sube a dar las gracias a todos los que colaboraron para la exposición, entre ellos Hugo Lombardi, Jorge Serrano, Jeff, ella y sobre todo su mamá, a quien pide pasar al escenario, pero al nombrarla, el DJ accidentalmente enciende el micrófono de Betty, quien se encontraba discutiendo con Armando sobre los acontecimientos que Betty vivió con Esteban, sin darse cuenta que estaba siendo escuchada por todos los invitados y los medios de comunicación de toda América. Y Betty, sin percatarse de esto, termina confesándole a Armando que, aunque técnicamente no cuenta como cuernos porque ellos se habían separado, ella mantuvo relaciones y encuentros con Esteban durante ese breve tiempo que ellos dos se habían dado como esposos, y que genuinamente no se arrepiente de ello y lo volvería a hacer, ya que ella ahora se siente como una mujer verdaderamente libre y empoderada,
lo que rompe el corazón del pobre Armando, ya que desde que se comprometió con Betty en más de 25 años, nunca ha mantenido encuentros de ningún tipo con otra mujer. A pesar de haber tenido oportunidades, él siempre respetó a su esposa aún en su separación, todo lo anterior siendo escuchado por todos los espectadores del evento. Momentos después, Betty va al escenario a tratar de dar su discurso de apertura del evento, sin darse cuenta de que todos los invitados ya habían escuchado su conversación con Armando, y no es hasta que Armando llega a avisarle que tenía su micrófono abierto que ella comprende y le cede el micrófono a Armando, quien trata de llevar el discurso, pero debido a lo sucedido termina dejando el micrófono a Jorge, ya que está totalmente devastado e incapaz de hablar. Don Jorge toma la palabra y da un pequeño discurso diciendo que la razón por la que eligió a Betty de entre todas las modelos posibles fue por su honestidad, su valentía y su empoderamiento, que se ve reflejado en los diseños de la empresa, ya que a palabras de él, esa imperfección es lo que la vuelve humana, por lo que Betty termina siendo aclamada por todo el público. En los camerinos, Betty pide a Nicolás su auto prestado y le pide a Mila que la acompañe, ya que necesita salir y sentirse viva, aunque Mila no entiende del todo a qué se refiere. Acepta y decide acompañar a su madre en su nuevo rol. Minutos después, Armando se topa con Mariana, quien fue a advertirle que debe encontrar a Betty rápido, ya que probablemente ella haga algo desastroso si no la detiene, así que se dispone a perseguirla rápidamente, pidiendo a Freddy que le dé un aventón y persiga a Betty en su motocicleta. Por su parte, el resto de los personajes también van persiguiendo a Betty y Armando, todos montados en el rumbabús de Pascual, mientras se pegan una gran mini fiesta dentro de la Chiva del Diablo, a la vez que dentro del autobús vemos a Calderón conversar con Gutiérrez, contándole que debe informarle a Armando que ha adquirido el 20% de las acciones de Comoda, dejándonos un comodín para la próxima temporada. En su rol, vemos que Betty, mientras va conduciendo, fantasea mucho con ser una mujer como Mila, una mujer empoderada que le encanta la rumba y la fiesta, y no ser una mujer reservada, sino todo lo contrario, ser una mujer dispuesta a todo con tal de sentirse viva y sentir esa adrenalina emocionante. Y ya al final vemos que Betty y Mila continúan con su putirrol alrededor de toda Colombia hasta que inevitablemente llegan a un punto donde el carro de Nicolás se les termina dañando, lo que hace que se tengan que detener en medio de la nada para poder arreglarlo, aunque no saben cómo, y por si fuera poco, detrás de ellas el rumbabús recoge a Freddy y Armando, quienes también presentaron averías en la motocicleta de Freddy, solo para que minutos después tener que detener la Chiva del Diablo, ya que se les atraviesa un toro de 1 tonelada frente al camión, por lo que Armando decide bajar del autobús e ir corriendo por Betty hasta que termina alcanzándola, y es entonces que Armando ayuda a Betty y a su hija a reparar el auto de Nicolás, y Betty le pide a Armando subir y acompañarlas a su rol, a lo que Armando termina aceptando sin saber a dónde lo llevará su destino. Y ahí termina el capítulo. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este resumen. La verdad, a mí me encantó esta temporada, estuvo bien pinche épica. Pero sí he de decirles que el final de temporada, la verdad, a mí, al menos a mí, la verdad, no me gustó en lo más mínimo. Siento que entre que lo apresuraron muchísimo, también que hicieron ver a Betty demasiado progre y demasiado feminista. Y siento que en general se fue perdiendo como que en este capítulo mucho la esencia de lo que era Betty en la temporada pasada. Y más bien esta temporada debería de llamarse Betty y su hija joden a Armando 24/7. Pero bueno chicos, sin más, espero que les haya gustado mucho este resumen. En un par de días les voy a traer el resumen de la temporada completita. Y sin más, yo soy RunnerProx y nos vemos hasta otro video de Hablemos de Ficción. Chao, chao.